Ok. Les agradezco que si en algún momento presentan inconvenientes con el audio, que no me escuchan bien, eh, me interrumpan y me lo hagan saber, para que no avance mucho y de pronto quede cosas inconclusas que no puedan o que ustedes no me puedan escuchar correctamente. Ok, entonces nuevamente les doy una cordial bienvenida a este encuentro. Hoy 27 de noviembre, siendo las 8:08 de la noche. Nuestro objetivo en la noche de hoy, pues, como ya se los había notificado vía anuncio y a través del mensajito que tenemos en el grupo, pues es básicamente trabajar esas evidencias que tenemos para la competencia de contabilidad y que dentro de esas evidencias, pues, dejarles algunos otros aspectos para que ustedes tengan pendiente cómo es el cierre o cómo se va a generar el cierre para fin de año, ¿verdad? Entonces, esa es básicamente nuestra intención. Esa información para efectos de cierre, para que ustedes estén preparados con respecto a las evidencias, cómo va a ser su entrega, al final se los estaré informando. Les agradezco que si lo omito, pues me levanten la mano y me hagan la pregunta, cualquiera de ustedes, o me escriben allí en el chat para tenerlo presente y que quede dentro de la grabación para quienes no se puedan conectar o quienes no lograron conectarse a la sesión. Entonces, permítanme, yo abro por aquí mi guía y olvidé abrir mi cronograma de ejecución. Entonces, de acuerdo a nuestro cronograma, pues nosotros estamos ejecutando esta fase hasta el próximo 25, hasta el próximo 25 de enero, ¿verdad? Es muy probable que a esa fecha pues todavía no iniciemos, es probable, puede que sí, puede que no, entonces todavía no sé, porque eso depende de unos efectos de contratación y de inicio de operaciones del calendario académico pues del SENA. Entonces, basados en esto, pues ustedes han observado que en los últimos días pues hemos quedado en que estamos desarrollando todas las transversalidades conjuntamente. El objetivo de poderlo hacer y que lo hemos venido adelantando, aunque la fase todavía le falta, podríamos decir que 2 meses para finalizar, es precisamente porque a partir de la no, a partir de aproximadamente el 10 de diciembre, pues ustedes no tendrán encuentros por lo que resta el mes de diciembre y hasta que iniciemos los instructores nuevamente en el mes de enero o febrero. Entonces, como el programa de formación en virtualidad continúa, pues la finalidad es darle como todas las orientaciones para que ustedes puedan ir avanzando dentro del desarrollo de su formación, teniendo en cuenta que de acuerdo a ello, pues nosotros a través de Sofía Plus estamos finalizando el programa de formación en su primera etapa, en la etapa lectiva, el próximo 25 de febrero. Es decir, que los aprendices que estén al día dentro de su formación a esa fecha, pues que no deban ninguna evidencia, podrán iniciar su proceso de etapa práctica. Entonces, con ello, pues estamos también brindándoles la oportunidad de que ustedes puedan avanzar, aunque por efectos de contratación y efectos de funcionamiento administrativo se deba hacer el PARE por efectos del calendario académico, pues ustedes como virtuales pueden avanzar. Aún más los que están interesados en que a partir de ese 26 de febrero, pues puedan iniciar su etapa práctica. Entonces, dicho lo anterior, pues nuestro cronograma está establecido hasta allí. Yo nuevamente les invito las evidencias, y me estoy adelantando un poco a lo que les decía que iba a hacer al final, las evidencias van a estar activas hasta el 30 de noviembre.
y hasta ahí se recepcionará para que los instructores podamos evaluar y todo lo que ustedes entreguen pues pueda ser evaluado. Y si tienen resultados por evaluar en Sofía, se puede hacer antes del cierre del calendario. Entonces, es ello, por eso esa es la razón por la cual ustedes han recibido ya todas las transversalidades, inglés, servicio al cliente, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, es precisamente esa la razón. Entonces, para nuestra competencia en particular, que es la que nos convoca en la noche de hoy, nosotros tenemos 3 evidencias en esta tercera fase. Esas 3 evidencias, pues, tienen que ver con una presentación interactiva, y la sesión anterior les decía, ojalá en esa presentación interactiva, pues, se le pueda ver su carita y que usted esté hablando, explicando esa presentación para dimensionar dentro de la evaluación qué tanto apropiación de conocimientos generaron en esa preparación de la herramienta. Luego tenemos un programador de obligaciones laborales que estuvimos trabajando la sesión anterior, que es básicamente mes a mes determinar qué obligaciones tienen los trabajadores y la empresa, ¿verdad? Para con estos. Entonces, eso fue lo que trabajamos la vez anterior, dimos varios ejemplos, trabajamos un poco la parte conceptual y en la noche de hoy nos vamos a concentrar exclusivamente en esa tercera evidencia que tiene que ver con el taller de SIGO y una liquidación de nómina. Porque las demás transacciones, pues las hemos trabajado dentro de toda la estructura, ¿verdad? De todas las fases que hemos pasado. Hemos trabajado varios de sus registros, como son las ventas, los pagos y demás. Y el enfoque diferencial que tiene este tercer taller es precisamente ese, la nómina de sí. Entonces, voy a iniciar o voy a trabajar con ustedes la explicación de cómo se liquida la nómina y cómo se contabiliza una nómina para que ustedes lo puedan tener presente, lo puedan liquidar y que eso mismo lo puedan ejecutar dentro del sistema. Entonces, permítanme que no abrí por aquí el archivo. Ok. Yo estoy o voy a utilizar este formato, ¿verdad? Voy a utilizar este formato. Permítanme, yo le borro para poderles explicar. Y borro todas estas formulaciones que tengo por aquí. Y con eso les explico. Entonces, resulta y pasa que cuando nosotros vamos a liquidar una nómina, mientras que voy haciendo todos estos pequeños ajustes, cuando nosotros vamos a liquidar una nómina, pues yo siempre les digo a mis aprendices que una nómina está conformada por 3 partes, ¿verdad? Una primera parte está conformada donde está la información, y voy a reducir un poco el formato, ahorita lo amplío. Una primera parte que es donde está la liquidación como tal de lo que le voy a pagar al trabajador. Y en esa liquidación, pues vamos a encontrar un encabezado, que es el nombre de la empresa, ¿verdad? El nombre de la empresa, sus datos, los datos de la empresa. Tenemos un espacio que es informativo. Ese espacio informativo que contiene el nombre del trabajador, su identificación, el valor de su asignación o sueldo mensual, ¿verdad? Los días que él realmente laboró. Tenemos otro espacio que es este que tengo aquí en azulito y son los devengados. ¿Qué son los devengados dentro de una nómina? Son todos los valores que nosotros le consignamos o le cancelamos a un trabajador por diferentes conceptos que a la luz de la norma se pueden considerar como salarios. Entonces ahí tenemos sueldos, tenemos auxilios de transportes, horas extras, bonificaciones, comisiones, alimentación,
y todos los demás conceptos que la empresa tenga previsto para cancelarle a sus trabajadores. Permítanme, yo valido por aquí. Pensé que había alguien en sala. Ok, entonces todo eso hace parte del devengado, ¿verdad? Todo lo que recibe el trabajador. Y por otro lado, tenemos los deducidos. Los deducidos, pues son todos esos valores que le restan al valor de la nómina de un trabajador. Todo lo que le reduce a ese trabajador, pues son los famosos deducidos. Entonces, hay algunos que son legales, ¿verdad? Que son obligatorios porque la ley así lo exige, como es el caso de la salud y de la pensión. Hay otros que son por imposición judicial, como es el caso de los embargos. Y hay otros pues, que son voluntarios del trabajador cuando éste decide tomar préstamos a través de convenios de libranza entre empresas y bancos, a través de un crédito bancario, a través de aportes a una cooperativa o a través de un ahorro que quiera hacer. Entonces, este autoriza a la empresa para que lo realice. Entonces, a través de esta primera parte que conforma la información de vengados y deducidos, es donde nosotros vamos a determinar el valor a pagar de una nómina. ¿Cuánto le voy a pagar a un trabajador? ¿Verdad? En su liquidación, que puede ser semanal, quincenal o mensual, ¿verdad? Entonces, estas liquidaciones se dan dependiendo las políticas de la empresa. Lo que la empresa sí determine, pues eso se hará. Entonces, esta es la primera parte de una nómina. La otra parte de la nómina está conformada por las prestaciones sociales. Entonces, resulta que la semana pasada hablábamos y decíamos que la empresa, cada vez que tiene un contrato de trabajo, un contrato laboral, pues está obligada a través de la ley a pagarle unas prestaciones sociales al trabajador. De hecho, les hacía mención, esas prestaciones deben quedar dentro del programador anual de obligaciones laborales. Y debe quedar allí porque resulta que en ese programador, pues yo debo indicarle, ¿verdad?, cuáles van a ser esas responsabilidades para que el empresario y ustedes como área contable, pues también sirvan de apoyo en el control y en el cumplimiento de esas obligaciones. Entonces, esas prestaciones sociales son las cesantías que decíamos que se pagan de forma anual en el mes de febrero hasta el máximo el 14 de febrero del año siguiente y que se consignan los fondos de cesantías. Tenemos los intereses de las cesantías, que es un valor que se paga de rendimiento, lo podríamos decir así, por las cesantías de un trabajador. Tenemos las primas, bueno, los intereses decíamos que se pagaba a más tardar el 31 de enero del año siguiente, ¿verdad? Y que se le pagaba directamente al trabajador. Hablábamos de las primas y que las primas también se pagan, es un sueldo por un año de servicio y que se pagan en dos partes. Una se pagó en junio, a más tardar el 30 de junio, y la otra parte se paga ahorita en el mes de diciembre, a más tardar el 20 de diciembre. Y por último tenemos las vacaciones, que es un descanso remunerado, ¿verdad? El trabajador se envía para su casa a descansar y la empresa le paga, ¿verdad? Le paga por ese descanso. Esas son las prestaciones sociales. Y por otro lado tenemos lo que es la seguridad social. Y en esa seguridad social, pues está la salud, la pensión, la ARL, la caja, el SENA y el ICBF. Estos tres últimos son los famosos parafiscales. Entonces, dicho lo anterior, pues nosotros dentro de una nómina lo que hacemos es liquidar todo lo que por ley se exige que una empresa le liquide, le pague o le reconozca a un trabajador, tanto en el sistema de seguridad social como en factor prestacional y obviamente en su asignación mensual. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Ok, Angie, gracias. Perfecto. Entonces, de esta misma manera, con estas tres partes que les acabo de mencionar, estas tres partes generan un registro contable. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos
la estructura completa de la nómina, porque esto hace parte de la contabilidad, de los registros contables, y es una transacción especial, digámoslo así, es especial porque amerita la vinculación de muchas cuentas, ¿verdad? Dentro de una transacción. Entonces, vamos a empezar. Entonces resulta que un trabajador que se llama Dalmis Martínez, ¿verdad? Que tiene la cédula X, recibe un sueldo de 2 millones de pesos, ¿verdad? Y resulta que en este mes, que es de 30 días, solo laboró 24 días, ¿verdad? 24 días. Vamos a liquidar una nómina, de manera mensual. Entonces, ¿esto qué obliga? Pues que la empresa identifique en primera instancia, y esta es la famosa liquidación, qué valor debe cancelarle a ese trabajador. Entonces, nosotros, y de hecho el material de apoyo que está en la plataforma les muestra todas las diversas formulitas que ustedes pueden hacer para el cálculo de cada uno de sus componentes. Entonces, voy a indicar que el sueldo base son los 2 millones de pesos, que este trabajador trabaja 30 días, pero que su valor o su cantidad de días fueron realmente 24. Entonces, yo aquí estoy dividiendo el valor total entre el número de días que tiene un mes calendario, pues de acuerdo a lo que indica la norma, y la multiplicación de los días realmente laborados. Resulta y pasa que a nivel normativo, la ley o la legislación laboral establece que las empresas deberán reconocer un auxilio de transporte a las personas que devenguen menos de 2 salarios mínimos, ¿verdad? Entonces, en ese devengo de menos de 2 salarios mínimos, pues el gobierno todos los años establece un valor para auxilio de transporte y salario mínimo. ¿Ustedes recuerdan en cuánto está el valor del auxilio de transporte para este año? ¿Alguien lo recuerda? Lo puede escribir en el chat si así lo desea. Es solo para saber que están allí escuchándome. ¿Nadie sabe cuánto es el valor del auxilio de transporte para este año? 162.000 pesos. Ok, Angie, gracias. Son 162.000 pesos. De hecho, estamos próximos a que nuevamente se nos designe cuál va a ser el valor del salario mínimo y el auxilio de transporte. Entonces, ese trabajador que tiene derecho a auxilio de transporte por devengar menos de 2 salarios mínimos, pues esos 162.000 también los dividimos entre 30 y lo multiplicamos por el número de días. Y entonces ese trabajador que laboró solo 24 días tendrá derecho a 129.600 pesos. Entonces, cada uno de los conceptos de los devengados que se generan en una nómina, pues tendrán formas de cálculos, algunos por políticas de la empresa, otros simplemente por disposiciones legales, como es el caso ahorita del número de horas que se elaboran actualmente versus lo que decía la legislación cuando dividían 240, ¿verdad? Entonces, todos esos factores tan cambiantes que tienen las legislaciones, pues también nos indica que hay algunos componentes que son netamente obligatorios o que la ley así lo exige. Entonces voy a hacer un ejemplo aquí para lo que tiene que ver con el cálculo de las horas extras. Entonces resulta y pasa que para efecto de la legislación, ¿verdad? Ahorita actualmente, pues se nos ha reducido el número de horas
Entonces es muy probable que ustedes dentro de los materiales de apoyo, permítanme un segundo, dentro de los materiales de apoyo, pues ustedes encontraron que se hacía una división sobre 240 y demás, ¿verdad? Pero eso con las actuales reformas que se han hecho al tema laboral, pues eso ha cambiado. Entonces, para el cálculo de una hora, pues nosotros lo que tenemos que hacer, pues es tomar el sueldo base, ¿verdad? Que es lo que el trabajador devenga, ese es su valor o su asignación mensual. Dentro de ello, pues ese trabajador le debemos liquidar pues el número de horas que labora en el mes. Ahorita como estamos trabajando menos jornada, ¿cuánto sería el valor o el número de horas mensuales en la actualidad para un trabajador? ¿Quién me quiere hacer mención sobre eso? ¿Cuántas horas dice la ley actualmente que debemos trabajar? Y les hago la pregunta porque ustedes son trabajadores, muchos de ustedes trabajan. 8 horas. Dígame. 8 horas. 8 horas. ¿Quién dice algo diferente? ¿Quién dijo algo diferente? Están muy callados. Resulta que por política de gobierno, ¿verdad? Venimos en un proceso de reducción de horas, ¿verdad? Y efectivamente lo que decía la compañera de las 8 horas, eh, eso era lo que teníamos establecido, pero el gobierno ha venido bajando el número de horas que debemos laborar. Entonces, cuando nosotros laborábamos 8 horas, pues el número de horas en el mes era 240. Ahorita con esa reducción, el número de horas se encuentra en 230 horas, porque el número de horas se ha venido reduciendo. Entonces, esto, o para calcular el valor de las horas extras, pues nosotros lo que hacemos es tomar el valor del sueldo, lo dividimos entre el número de horas de un mes, eso lo multiplicamos por la cantidad de horas extras que un trabajador puede realizar durante su jornada, ¿verdad? Voy a suponer que trabajó 3 horas extras y adicional a eso, pues lo multiplicamos por un factor. ¿Qué es un factor o qué es una hora extra? Lo que pide el Estado es que si un trabajador labora por encima de su horario de trabajo, ¿verdad? Este sea reconocido a través de horas extras. Entonces, estas horas extras se pagan de acuerdo a la jornada en la que se ejerza. Si es diurna, si es nocturna, si es domingo, si es festivo. Y creo que ustedes en noticias han escuchado pues que eso ha estado cambiando, ¿verdad? Sobre todo en los horarios de reconocimiento, que sea diurno, nocturno y demás. Entonces, cuando es una hora extra diurna, pues el factor dice que es por el 1.25, ¿verdad? Ese es su factor. Entonces nosotros, vuelvo y repito, tomamos el valor del sueldo mensual, lo dividimos entre el número de horas mensuales, lo multiplicamos por la cantidad de horas extras laboradas y el factor. Entonces la diurna tiene 1.75, 25, la nocturna 1.75 y de esa manera se tiene también asignaciones para las dominicales diurnas, nocturnas y demás. Entonces, yo no dividí el sueldo, no tomé el sueldo,
Entonces, ahí tenemos el valor de las horas extras. Si un trabajador que gane 2 millones de pesos labora 3 horas extras diurnas. Las comisiones, eso mismo va a pasar con todos los factores que tengan que ver con horas extras. Las comisiones, pues regularmente son establecidas de acuerdo a políticas propias de la empresa. Hay empresas que pagan comisiones de venta del 0.1, del 1, del 3, del 5%. Entonces, esas comisiones normalmente están determinadas por la empresa cómo se dará su proceso de liquidación. Entonces, supongamos que a ese trabajador, pues en este mes recibió una bonificación de 150,000 pesos para que tengamos diversidad en los conceptos y eso pues hace parte de su devengado. Entonces, cuando ya nosotros hemos establecido todos los reportes de novedades que tienen los devengados, pues nosotros sencillamente lo que hacemos es totalizarlos. Tomo el valor del sueldo, más el auxilio, más las horas extras, más las bonificaciones, y con ello pues determino cuál es el valor de un devengado, ¿verdad? Cuánto ha recibido, cuánto ganó en ese mes ese trabajador. Pero resulta que la ley me obliga a que de ese valor que ese trabajador devengó durante ese periodo, le realice una serie de deducciones. Dentro de esas deducciones está la salud y la pensión. Entonces resulta que la salud indica la norma que se aplica sobre el total devengado menos el auxilio de transporte, ¿verdad? A ese valor que me dé allí, lo voy a multiplicar por el 4%, ¿verdad? Y eso va a ser mi valor de deducción de salud. Si el trabajador no tiene auxilio de transporte, pues será sobre su total de vengado. Entonces, pero dentro de la estructuración, el auxilio de transporte se considera una prestación y no hace parte del ingreso base de cotización para efectos de seguridad social. Por rapidez, pues el valor es el mismo valor, el 4% para pensiones, y allí lo liquidaré. Y adicional a eso, pues estos otros conceptos son susceptibles de que sea una condición propia de ese trabajador, ¿verdad? Que quizás tenga un préstamo con un banco y la empresa le deba descontar 85,000 pesos. Eso se puede dar. Entonces, estos conceptos adicionales, pues, dependerán de cada trabajador. Entonces, dentro de ese total deducido, sumamos todos los valores que fueron retenidos a el trabajador. Entonces, ahí tenemos 227,609 pesos. Ese es el valor del total deducido, ¿verdad? Entonces, allí ya tenemos ese valor y posteriormente tenemos que generar el neto a pagar. ¿Qué es el neto a pagar? Total devengado menos total deducido. Ahí tenemos el valor que debo cancelarle a ese trabajador. Entonces, ahí está consignado ese valor, ¿verdad? Que es lo que físicamente o a través de un medio de transferencia le realizaré al trabajador. Una vez liquidada esta primera parte, pues nosotros en contabilidad, pues esta primera parte tiene un registro contable. Entonces, cada una de las columnas de los devengados tiene un registro contable. Entonces, yo aquí los tengo relacionados, ¿verdad? Entonces, ¿dónde encontramos todas esas cuentas? Entonces, me voy a permitir por aquí. Entonces, por aquí tengo el PUB y dentro del PUB, pues tengo las cuentas. Aquí tengo las cuentas y si me voy al gasto, dentro del gasto tengo todos los gastos del personal. Entonces, en esta cuenta de gastos del personal, ustedes tienen los diversos conceptos por los cuales un trabajador puede devengar salario. Entonces, y los demás conceptos, pues de prestaciones y todo lo que el trabajador genere como gasto para una empresa. Entonces, dentro de ese ejercicio, ¿verdad? Vamos a encontrar una cuenta para sueldos,
fíjense que aquí está en el catálogo de cuentas, la 510506, están las horas extra que son las 510515, las comisiones la 18, el auxilio de transporte la 27, y así sucesivamente vamos a encontrar todas las cuentas en este grupo de la 51. Entonces empezamos a contabilizar. Entonces tengo un sueldo que es de 1.600.000, aquí está mi sueldo, ¿verdad? Tengo un auxilio de transporte, aquí está mi auxilio de transporte, tengo unas horas extras y tengo unas bonificaciones. Entonces ahí están mis bonificaciones. Ese es mi valor total de devengado, ¿verdad? Que está registrado en estas columnas azulitas. Entonces voy a poner esto por aquí en un azulito más claro, ahí está mi devengado. Y luego me indica que tengo también unas deducciones. Entonces, esas deducciones son por salud, que va en un pasivo, es una cuenta pendiente por pagar por la empresa, porque el mes siguiente pues deberá cancelársela al sistema de seguridad social. Tenemos por aquí la libranza, entonces vamos a ubicarla en el catálogo de cuentas, en ese mismo grupo de la 23, vamos a revisar qué encontramos dentro de esta, la 2370, retenciones y aportes de nómina, y vamos a encontrar que las libranzas son la 237030. Entonces me voy para acá, para la 237030, y esa cuenta se llama libranzas. Entonces, esa libranza fue por 85.000 y aquí pues ya el salario o el valor a pagar pues va a ser igual a ¿qué? A lo mismo que acabamos de hacer en la liquidación. Sumo los devengados y le resto los deducidos. Entonces le resto la salud, la pensión y la libranza. Entonces ahí tengo el valor. Entonces este valor que voy a pagar pues debe coincidir con lo que tengo en mi liquidación de nómina. Entonces tengo 1.684.000, 1.684.000. Con ese registro estoy garantizando partida doble, que los débitos sean iguales a los créditos. Entonces, con esto ya liquidamos y contabilizamos la primera parte de la nómina. Pero la nómina, como les decía al inicio, está conformada por 3 partes. Entonces, la otra parte es, ya ahorita les mencionaba que las prestaciones sociales pues son exigidas por el Estado y que este establece los periodos de pago para las mismas. Entonces, una de las obligaciones que tiene un empleador con un trabajador es precisamente ¿verdad? El pago de prestaciones sociales. Entonces, ¿qué deben realizar las empresas en contabilidad? Las empresas deberán reconocer todos los meses una porción de esas obligaciones que a futuro la empresa va a tener con ese trabajador. Entonces, por eso nosotros en una nómina hablamos de provisiones para prestaciones sociales. Para eso tenemos estos factores. Entonces, si estamos trabajando las cesantías, es el 8.33, al igual que para la prima, los intereses es del 1 y las vacaciones del 4.17. Entonces, yo aquí les tengo como una copiecita y es sencillamente las cesantías se calculan sobre el total de vengado, a este lo multiplico por el porcentaje. Los intereses, tomamos el total de vengado por el 1% o en su defecto, algunos lo hacen sobre el valor de las cesantías por el 12%. Tenemos por acá que las primas son iguales a las cesantías, por eso no las calculé, y las vacaciones me dice que son total de vengado menos auxilio de transporte por el factor. Entonces, ahí tengo el valor de las prestaciones sociales. ¿Qué se genera en una cuenta o en esta parte de prestaciones sociales? La empresa genera un gasto, ¿verdad? Por todos los conceptos
Y como esto no se paga de forma inmediata, o sea, yo todos los meses no tengo que pagarle al trabajador su partecita de las primas, de las cesantías, no. Yo la acumulo como empresa y a las fechas establecidas por la ley, pues en ese momento las liquido y las pago. Entonces, esas prestaciones pues también se deben contabilizar. Entonces, esas prestaciones son unas cuentas de gastos que van a estar igual de relacionadas en las 25, en las 5105, perdón, y unas cuentas pendientes por pagar, ¿verdad? Unas cuentas pendientes por pagar, como estamos hablando de provisiones, en el catálogo de cuentas tenemos esas cuentas allí establecidas, las 26. Entonces, en las 26 tenemos los pasivos estimados y provisiones y tenemos la 10, 2610, que son para obligaciones laborales. Entonces, ahí tenemos la relación del gasto para reconocer en contabilidad que la empresa ya le debe esa parte al trabajador y estamos reconociendo la cuenta por pagar, que a futuro, de acuerdo al programador, pues se deberá cancelar. La última parte que nosotros liquidamos y pagamos de una nómina es todo el tema del sistema de seguridad social y para fiscales. Entonces, con ese tema de seguridad social y para fiscales, resulta y pasa que el gobierno exoneró a la gran mayoría de empresas del pago de salud, del pago del SENA y del pago del ICBF. Esa exoneración para esas empresas radica en qué? En que si son personas naturales y tienen 2 trabajadores, pues están exoneradas. Si son personas jurídicas, desde que tengan un trabajador, están exoneradas. La razón de la exoneración es sencillamente que el Estado dice que estos valores serán cobrados a través del impuesto de renta, ¿verdad? Serán cobrados porque la tarifa del impuesto pues aumentó, precisamente para cobrar esta proporción en ese impuesto. Entonces, dicho lo anterior, nuestra empresa Electrohogar está exonerada del pago de salud, del SENA y CBF. Entonces, estos valores para seguridad social en todos sus conceptos siempre se va a cancelar sobre el total de vengado menos el auxilio de transporte por el factor. En este caso es el 12%. ¿Por qué el 12%? La salud se paga el 16%. El gobierno establece que el trabajador debe pagar el 4% y la empresa el 12%, ¿verdad? La ARL también hablábamos que dependerá del tipo de riesgo. Entonces vamos a suponer que este pues es un riesgo tipo 1. Entonces voy a trasladarme los valores, total de vengado menos auxilio de transporte por el factor y también nos vamos a trasladar total de vengado menos auxilio de transporte por el factor. Y ya con eso tenemos los valores establecidos para la seguridad social. Entonces, al igual que las demás, la seguridad social tiene una cuenta de gasto, una cuenta pendiente de pago o una salida de caja. Entonces, tenemos en la misma 51 los pagos de pensiones, ARL, caja de compensación y los respectivos pasivos. ¿Por qué en el pasivo? Porque la empresa no está obligada a pagar esa seguridad social de forma inmediata. Eso lo puede pagar o la ley le dice que debe pagarlo mes vencido y como es mes vencido, pues deberá estar así reconocido dentro de las obligaciones de la empresa. Hasta aquí preguntas, comentarios, algún interrogante.
¿Todo está claro? Cuéntenme. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo para mencionar? ¿Contradecir? ¿Preguntar? Claro que sí, Angie, yo se los puedo compartir. Si les parece bien, pues se los comparto vía, vía WhatsApp, se los comparto para que ustedes lo puedan descargar. De hecho, en la plataforma, y ya que me hace esa pregunta, pues me voy a dirigir hacia allá. Permítanme un segundo, yo accedo. En la plataforma tenemos el material de apoyo. Entonces, en ese material de apoyo, ¿qué vamos a encontrar? En ese material de apoyo que está aquí disponible en la fase 3, material de apoyo, ¿verdad? Aquí tenemos contratos de liquidación y de trabajo. Este material yo les había indicado la vez anterior cómo podían acceder al recurso, toda la información que allí está, que es de suma importancia, no solo por hacer el taller de SIGO, sino que muchos de ustedes son trabajadores y también necesitan conocer un poco de cómo funciona todo este tema y toda esta conceptualización de manejo de personal, sobre todo para efectos de liquidación. Y por acá tenemos el tema de la guía de aprendizaje. Entonces, dentro de la guía de aprendizaje tenemos varios anexos. Unos anexos que son para dar respuesta a las evidencias de servicio al cliente que ya ustedes trabajaron y otros anexos que son para contabilidad. Entonces, ¿cómo sé yo cuáles son los de contabilidad? En los últimos dígitos tiene el 3022. Yo valido si ya los descargué, que creo que sí los tengo descargados. Y ya nosotros ahí en ese anexo tenemos uno que se llama ejemplo de nómina. En ese ejemplo de nómina, pues está la plantilla de la nómina también. Hay una plantilla de nómina que ustedes podrán usar, ¿verdad? O simplemente validar las formulaciones y demás. Es una plantilla ahí un poco estática, solo como de ejemplo para que ustedes la puedan observar, pero ahí está dentro del material. El material en ese anexo de contabilidad tiene todos estos documentos que ustedes están observando allí en pantalla. Entonces, ese es el material de apoyo con el que disponemos, sobre todo este interactivo. Este material interactivo es sumamente interesante. Sé que será de gran servicio para ustedes. En la unidad 2 les hace mención precisamente a lo que estamos trabajando, que tiene que ver con nómina, ¿verdad? Que es un beneficio, los sueldos, qué derechos tiene el trabajador. Toda esa información está contenida aquí en la plataforma y le es de mucha utilidad. Y vuelvo, insisto, esa utilidad es más para evaluarlo desde los dos escenarios, de suyo como trabajador o desde el rol de la empresa como empleador. Entonces, estos son los demás conceptos. Aquí están los ejemplos interactivos y demás para el desarrollo y construcción de esas evidencias. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario por hacer?
Ok, Angie. Bueno, em, para ir cerrando, quiero indicarles, para ajustar el comentario que al inicio les hacía y dando respuesta a este punto que tenemos aquí dentro de la agenda, ¿verdad? Ya hicimos la presentación, la guía, las evidencias que debemos entregar, que son 3 evidencias. Realizamos un corto recorrido por lo que tiene que ver con las evidencias de contabilidad y su material de apoyo, y quería comentarles más sobre este cierre de año. Entonces, para este cierre de año, nosotros como instructores virtuales los vamos a estar acompañando todavía por las próximas 2 semanas. Estaríamos más o menos hasta el 6, más o menos por ahí hasta el 10 de diciembre, ¿verdad? En promedio es la fecha como tentativa. Estaríamos más o menos sobre esa fecha, y con esa fecha del 10 de diciembre, nosotros lo que vamos a hacer es sencillamente habilitarles para que ustedes puedan de entregar evidencias, y esa entrega de evidencias, así como se los había mencionado a ustedes, pues se recepcionarán este año hasta el 30 de noviembre. Esa será la fecha en la que las evidencias estarán habilitadas para entregar, ¿verdad? Una vez, ¿con qué finalidad? Para que nosotros como instructores podamos finalizar la evaluación y que no les quede nada pendiente por evaluar para el cierre del año, ¿verdad? Para el cierre del año. Pero ustedes podrán desarrollar, es allí donde yo les indicaba que, que deben seguir desarrollando las actividades, ¿verdad? Las van construyendo, las van interactuando, no se les olvide ingresar a Sigo, que por nada del mundo nos vayan a desactivar ese usuario, porque con ese usuario pues ustedes seguirán trabajando el próximo año, y es sumamente importante, ¿verdad? Que usted lo vaya ejecutando. Entonces, hasta el 30 de noviembre estarán habilitadas las evidencias para que ustedes publiquen. Pero dentro de ello, pues estas volverán nuevamente a estar activas para que usted empiece a publicar lo que haya construido durante el cierre del año. Es muy importante hacerles énfasis aquí que la formación virtual, el hecho de que nosotros no estemos haciendo acompañamientos, no significa que paralice. Esta continúa, ¿verdad? Continúa en Sofía Plus, continúa en toda su estructura. De hecho, ya el primero, o para los primeros finales, porque ustedes terminarían en el 25, a partir del 26 de febrero, pues puede que los estén solicitando para etapa práctica, porque ustedes ya estarán aptos de acuerdo al cronograma. Pero insisto, solo podremos iniciar etapa práctica si, solo si, nosotros tenemos el 100% de los resultados aprobados en Sofía Plus. Entonces, hago mucho énfasis en eso. Las orientaciones dadas fueron precisamente para que ustedes puedan desarrollar, puedan entregar hoy elaborando sus evidencias. Ya como instructores abordamos como todos los resultados, todos los contenidos que estaban dentro de esta fase para que ustedes puedan avanzar. Ojalá que una vez retomemos en el 2025, pues ustedes solo les corresponda publicar evidencias. Sé que son épocas de descanso, de compartir en familia, pero también regálense un espacio para que ustedes construyan esas evidencias, y los que están 100% confiados en que van a finalizar y culminar este programa de formación, tengan casi que claridad que nos queda básicamente 2 meses de formación. Y hablo de 2 meses porque tendremos lo que es febrero, el mes de febrero, casi a completitud, unos días de enero y los días de diciembre. Entonces, que sea ese un factor motivante, que lo que falta es prácticamente nada para que ustedes puedan lograr la titulación. Hagan su mayor esfuerzo, dedíquenle un poquito de tiempo,
sean constantes, ¿verdad? Sé que el estudio virtual no es tan fácil, necesita muchísima disciplina, pero yo sé que ustedes lo tienen. Entonces, que ese factor de motivación esté allí porque estamos a solo un paso de abrir la puerta y simplemente darles la opción de que salgan a mercados productivos. Estos programas son muy apetecidos a nivel nacional, entonces es importante que ustedes también lo tengan presente, que potencializa mucho su hoja de vida, pero sobre todo que también favorece el mejoramiento y el logro de su proyecto de vida. Entonces eso les quería compartir como en esta noche. Eh, Aún las evidencias no las he configurado para que se cierren el 30. Revisen el material interactivo va a estar disponible, todo va a estar allí disponible excepto la publicación de las evidencias. Es el único limitante que tenemos y lo hacemos precisamente para garantizarles la evaluación oportuna de sus resultados de aprendizaje. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, comentario por hacer. Ok, entonces, si no tenemos ya más preguntas, no tenemos nada que comentar, nada, no me queda sino desearles una feliz noche, que descansen. Estaré atenta a cualquier inquietud que se pueda generar. Muchísimas bendiciones para todos. Linda noche, que descansen. Buenas noches, profe. Que descanse. Buenas noches, gracias Marley. Igual para ti. Feliz noche, Angie.